El temor proviene de la ansiedad, y la ansiedad es la preocupación por el futuro. Miren lo que definen como temor, ¿no? Dice que el temor en sí es la ansiedad o la preocupación de lo que puede pasar el día de mañana. Porque una cosa es la depresión es los sentimientos y recuerdos del pasado. Pero la ansiedad, que está como ligada al temor, dice que es la preocupación, diga conmigo, la preocupación por el futuro. Entonces, en esta mañana el Señor quiere hablarnos y hacernos la pregunta a todos nosotros, y es la siguiente pregunta: ¿qué es lo que nos preocupa de que pueda pasar el día de mañana? Tal vez hay hermanos que dirán, no sé, que yo pueda perder un trabajo. Otros hermanos dirán de repente que pueda yo divorciarme, no tengo salida. O no sé, enfermar. ¿Qué es lo que te preocupa? A ver, pregúntale a su hermano en esta hora. ¿Qué es lo que te preocupa del futuro? ¿Qué es lo que te preocupa del futuro? Porque aquí vamos a hablar entonces de la preocupación que tenía un hombre de Dios. Daniel, dice la palabra del Señor, dice que él se llenó de un temor, hermano, tan y tan fuerte, que él ya se imaginaba en la boca de los leones. Él se imaginaba el brazo destrozado, ¿verdad? Porque así es el temor. Porque hay que entender que Daniel no era un robot, no, era un hombre con sentimientos y emociones. ¿Qué es lo que le preocupaba a Daniel del futuro? Porque se había ordenado, aquí donde hemos leído, un edicto, ¿verdad? Las personas que no querían a Daniel habían obligado prácticamente al rey Darío, ¿verdad?, a enviar al foso de los leones a todos aquellos que no adoraran, ¿verdad?, al rey Darío. Entonces él estaba como prácticamente asilado o exiliado allí, hermano, en Babilonia. Él estaba ahí, ¿no? Y de pronto se dicta un edicto real. Y de pronto se dice, ¿no?, que aquel que no adore al rey Darío, dice, será enviado al foso de los leones. Versículo 7 dice, será echado literalmente al foso de los leones. Y entonces, ¿cuál era la preocupación que embargaba, que vivía en ese momento el profeta Daniel? Era el temor de lo que le podía pasar. Su vida estaba en riesgo. Su vida estaba prácticamente en riesgo porque él sentía un miedo de poder morir. Entonces, es importante que nosotros en esta mañana podamos humanizarnos un poco. ¿En qué sentido, no? Que a veces nos hacemos los fuertes, pero muchas veces lloramos en silencio. Muchas veces nos preocupamos por lo que pueda pasar el día de mañana en nuestra vida. Y hermano, es importante en esta mañana, el Señor quiere hablarnos de esos temores que muchas veces no nos dejan dormir. Ese miedo que tenemos a la vida, ese miedo que tenemos a enfermarnos, ese miedo que tenemos muchas veces a que algo nos pase, hasta viajar. La hermana Olga tenía un miedo cuando venía para Chulucana. La hermana Olga es una hermana de aquí de la misión de Luya, ¿no? Me decía, pastor, tengo miedo a viajar. Y yo le decía, hermana, ¿y por qué tiene miedo a viajar? Es que no sé, tengo miedo a que yo me pueda accidentar, ¿no? Que algo pueda pasar en el camino, que hay un accidente. O sea, hermano, como seres humanos y aún como cristianos, es importante identificar lo que nos preocupa en esta mañana. A Daniel le preocupaba prácticamente morir. O sea, me imagino que su mente lo traicionaba ahí en ese momento y le decía, te van a lanzar al foso de los leones, ¿verdad? Vas a morir. Los leones te van a despedazar. ¿Cómo sería la batalla que Daniel enfrentaba en ese momento? Porque es que hay que entrar
a la mente de este hombre de Dios, ¿verdad? Y nosotros también, nosotros como seres humanos, hermano, a veces enfrentamos esos temores que no nos dejan tranquilos. Diga conmigo, el temor es una realidad. Y tal vez llegamos aquí a la iglesia en esta mañana diciendo cómo lo voy a hacer, qué puede pasar, me asusta lo que pueda pasar mañana. Tengo miedo a lo que pueda suceder mañana con mi familia, con mi matrimonio, con la vida de mis hijos, ¿verdad? En mi trabajo. O sea, esos temores, es importante saber que somos seres humanos y también sentimos miedo. Sentimos temores, ¿verdad? Pero en esta mañana el Señor quiere que todo eso, como dice el mensaje ahí, usted lo ha visto, que todo eso lo pongamos en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso a Jesucristo. Dígale a su hermano, ponlo en las manos de Dios. O sea que hay que saber canalizar nuestras emociones y sentimientos, porque si no, entonces lamentablemente nos hacemos muchísimo daño o reaccionamos mal. Dice que todos sus enemigos, los sátrapas, los gobernadores, versículo 7, los príncipes se fueron contra él y prácticamente hicieron que el rey Darío firmara esta ley que afectaba su vida espiritual de Daniel, porque Daniel no iba a adorar otro Dios que no sea Jehová Dios. Y estos documentos, ¿verdad?, que el rey comienza a firmar aquí, estos documentos, hermanos, afectaban su fe, afectaban su compromiso con Dios, ¿verdad? Esos documentos que se firmaron afectaban su fe, y Daniel sabía que no iba a poder librarse de ese edicto, porque Daniel religiosamente, dice la palabra de Dios, él oraba a Dios Jehová de los hebreos. O sea, él adoraba a Dios y no podía adorar a otro Dios que no sea el Dios que él amaba, que el Dios que él tenía como un hebreo, ¿no? Como un hombre judío y hebreo. Entonces dice que Daniel aprendió a canalizar ese miedo y lo hizo por medio de algo muy importante en la vida de todo cristiano. ¿Qué hizo Daniel? Dice que él no entró en cuadros de miedo, sino que él enfrentó ese temor, lo enfrentó por medio de la fe. Y en esta mañana el Señor quiere hablarnos de cómo pasar del temor, diga conmigo, del temor a la fe. Vuelvo a repetir este lema, del temor a la fe. Eso es lo que hizo Dios. Eso es lo que hizo, Daniel. Él trató de llevar ese temor a la fe. Y es ahí donde entonces, para activar la fe, él comenzó, dice, a orar. Dice la palabra de Dios, versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto, dice, el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo Daniel? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, o sea, su cuarto, que daban hacia Jerusalén. Dice que Daniel se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer. ¿Qué vamos a hacer para enfrentar ese miedo? ¿Qué vamos a hacer para enfrentar ese temor al futuro? ¿Qué vamos a hacer para enfrentar lo que el enemigo quiere en nuestra vida? De que te va a pasar esto negativo, que tu matrimonio se va a destruir, que te vas a divorciar, que tus hijos se van a enfermar. ¿Qué vamos a hacer nosotros como cristianos? ¿Cómo vamos a responder ante esos ataques del enemigo? ¿Cómo vamos a responder a que a veces la mente nos juega un partido contrario? Y muchas veces, aunque somos cristianos, muchas veces no sabemos enfrentar esos sentimientos en nuestra vida que a veces nos llenan de miedo, de angustia, de inseguridad. La Biblia dice que hay un camino a seguir, hermano y hermana,
Y ese camino es el terreno de la oración. Diga conmigo, la oración. No hay otra forma. No hay otra manera. Nosotros podemos querer solucionar los problemas para evitar, ¿no? Por ejemplo, mucha gente que tiene dinero, a veces quiere evitar que sus hijos sufran en el futuro, ¿no? Compran propiedades, ponen sus terrenos a nombre de ellos, tratando de que ellos no pasen necesidad en el futuro. Pero resulta que muere el papá, muere la mamá y muchas veces esos hijos venden todo. Yo he conocido familias que han vendido chacra, han vendido propiedad y se han gastado el dinero. Y yo he visto mucha gente que sus padres han tenido dinero y después no tienen. ¿Por qué? Porque, hermano, muchas veces lo que hagamos humanamente, que a este punto quiero llegar, lo que tú hagas humanamente hablando no va a garantizar lo que pueda pasar mañana con tu familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo único que va a garantizar que te vaya bien a ti y a tu familia es la oración. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Cristo Jesús? Ahora pregúntale a su hermano, ¿estamos orando como se debe? Estamos presentando en nuestras oraciones, ¿verdad? Lo que nos aflige. Estamos presentando en nuestras oraciones, ¿verdad? Lo que nos hace muchas veces pensar, o no sé, nos hace sentir miedo, temor. Pues en esta mañana el Señor nos dice que debemos, hermano, pelear esta batalla. ¿Cuántos queremos pelear esta batalla del temor? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de la oración. Y nosotros hemos venido aquí a este lugar y hemos venido a orar. Hemos venido a orar por nuestros problemas. Hemos venido a orar por nuestras situaciones. Hemos venido a clamar a Dios para que Dios, hermano, tenga misericordia de nosotros. Porque nada va a garantizar lo que pueda pasar mañana. El único que puede ayudarnos mañana, como lo ayudó a Daniel, se llama Jesucristo. El único que puede, hermano, salvar a tu familia. El único que puede evitar que tú puedas atravesar una situación difícil se llama Jesucristo. Y para eso nosotros es importante entender, ¿verdad? Que lo que va a garantizar que tu mañana sea una bendición es como hoy tú puedas acercarte en oración a Dios. Es como hoy tú puedas relacionarte en la presencia de Dios, porque Daniel entraba en la presencia de Dios. Daniel se sumergía en la presencia de Dios. Vemos ahí que cuando él se entera de esta situación difícil contra su vida, de este decreto donde el rey Darío había puesto la rúbrica, la firma contra los valores espirituales de Daniel, dice que entonces él comenzó a pelear su batalla, porque Dios quiere que nosotros peleemos una batalla en medio de la oración, hermano. Y esa es una batalla personal. Es una batalla de tú con Dios directamente. Es como nosotros nos relacionamos o nos dirigimos a Dios en este día y le decimos, Señor, pelea mis batallas. ¿Cuántos queremos presentarle las batallas al Señor en oración? Y hermano, yo te garantizo que tu mañana será una bendición. Bendito el nombre de Jesús, hermano. Yo he aprendido como pastor, ¿verdad? Durante 17 años, por la gracia de Dios, he aprendido a pelear mi batalla en oración. Yo pasaba la vez pasada por la ICA con Huancavelica, no sé cuántos han visto ahí que están remodelando nuestra antigua iglesia, ¿no? Y justo, ¿verdad? En el altar han pasado máquinas, ¿verdad? Y van a hacer una cochera. Y yo pasaba y recordaba, si muchos supieran, ¿verdad? Que en ese altar yo he peleado las batallas en oración tan grandes en mi vida ministerial. Y yo pasaba por ahí y miraba el altar, decía, Señor, cuántas veces yo me he arrodillado en ese altar, orando por mi familia, orando por la salud, orando por la iglesia, orando por las misiones. Porque yo he aprendido a pelear mis batallas en oración. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la forma en que Dios te va a bendecir es que es como tú hoy le presentes en oración tus problemas y tu temor a lo que pueda pasar mañana. Bendito el nombre de Jesús.
No hay una fórmula mágica para las bendiciones de mañana. Es algo importante, es un principio bíblico. Que para que tú y yo podamos pasar del temor a la fe, necesitamos, hermano, cultivar, relacionarnos más con la presencia de Dios. Una oración de calidad, una oración sincera, una oración humilde. Decirle, Señor, ayúdame. ¿Cuánto decimos amén? Ayúdame. ¿Y cuando eso pasa? Cuando pasamos problemas médicos. Cuando pasamos problemas médicos, ¿verdad? Cuando nuestro hijo está enfermo. Recordemos en algún momento cuando pasamos un tiempo con nuestro hijo enfermo, desesperados. No hay quien nos ayude. Señor, dale vida, ¿no? Dale salud. O imagínate un padre, un hermano que tenga que operar a su hijo. Situaciones así solamente, hermanos, se puede luchar, se puede llegar con bendición o tener victoria sobre ese temor, ese miedo, es por medio de lo que hizo Daniel. Daniel dice que se arrodillaba de mañana, de tarde y de noche. Bendito el nombre de Jesús. De mañana, de tarde y de noche. No hay otra forma, dice el Señor Jesucristo, que nuestra iglesia, que tú como iglesia puedas, hermano, librar esta situación en tu vida, si no es por medio de declarar la victoria en oración. Decirle al Señor en oración, todo, Señor, lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo creo que aunque pienso que las cosas van a salir mal, pero hoy mi fe me dice que las cosas van a salir bien. ¿Cuánto decimos amén? Porque el miedo, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el miedo humano? Nos dice que todo va a salir mal, que no hay solución a tu familia, a tu matrimonio, que no hay solución a tu vida, a tu salud, ¿verdad? ¿Qué nos dice el miedo? Nos dice todo lo negativo. Y ojo, ¿verdad? Que Satanás aprovecha el miedo para desanimarnos, para frenarnos, para paralizarnos en el ministerio y para paralizarnos en la vida cristiana. El miedo me dice todo lo malo. Que mi hijo le va a salir mal, que mi hijo, ¿verdad?, de repente va a fracasar en la vida, o mi familia. Esto nos dice el miedo en esta hora. Eso no es malo en el sentido de reconocer que somos seres humanos y que todos tenemos pensamientos negativos que nos dicen todo va a salir mal, te vas a enfermar, te vas a morir. O sea, eso es normal porque somos seres humanos. Daniel también experimentaba lo mismo. Pero como Daniel ya entendía lo que se llama la lucha espiritual contra el campo de las tinieblas, Daniel dijo, no, la única manera de enfrentar esta situación va a ser por medio de sumergirme, escúchalo bien, o diga conmigo, sumergirme. Sumergirme en la presencia de Dios. Orar más. Bendito el nombre de Jesús. Y ahí, hermanos, se pelean las mejores batallas. Iglesia Rey de Reyes, amigos que están en la internet tal vez sintonizando, sintonizarán. Las mejores batallas y las más excelentes batallas de un cristiano se pelean en el terreno de la oración. No hay otra manera, no hay otra forma. No, así tú te enojes o te molestes, no vas a poder librar esta batalla. Porque Dios nos dice, ¿verdad?, que la única manera es por medio de la oración. Interceder. El Señor, que dice en su palabra, oren sin cesar. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Oren para que no caigan en la tentación. ¿Qué le dijo el Señor a la gente, a la multitud? Le dijo, oren sin cesar. Toquen a la puerta, se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla, y todo aquel que toca la puerta se le abre. Sino que a veces somos un poco orgullosos. A veces somos orgullosos, el sí puedo, el yo puedo, el yo lo puedo solucionar, el yo voy a hacer esto, el yo voy a hacer aquello. Somos orgullosos porque hay que reconocer que somos así. Pero cuando ya nos sentimos que no podemos hacer nada, pues el Señor
el Señor nos dice que pongamos de lado nuestro orgullo. Porque ¿sabe qué cosa es fe? Es decirle, yo no puedo, tú sí puedes. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Cristo Jesús, el Rey de Gloria? A ver, dígale a su hermano, pongamos de lado el orgullo. Y cuando se suelta un espíritu de enfermedad, y cuando se suelta un espíritu de muerte, ahí salimos corriendo, hermanos. Porque no podemos contra eso. Por eso en esta mañana el Señor nos dice, ¿verdad? Que para pasar del temor a la fe, tú y yo necesitamos, ¿verdad? Sumergirnos en humildad, en oración, decirle, Señor, yo ya no puedo más, pero tú sí puedes hacer algo con esta situación difícil en mi vida. Yo no sé, hermano y hermana, con qué situación llegamos en esta mañana aquí, porque solamente tú sabes. Tú y yo sabemos lo que está pasando en nuestra vida personal. Tú y yo sabemos lo que se libra por dentro en nuestra vida. Esos miedos, esa inseguridad, ese temor al mañana, ese temor al futuro, ese temor a perder. Es el temor a perder, ¿verdad? Cosas tal vez que son importantes hoy, o personas que son importantes hoy, y perderlas mañana. Pero el Señor nos dice, hermanos, que hay una fórmula hermosa que Daniel lo hizo, y fue sumergirse en oración. Él dijo así, ¿verdad? Me imagino que él dijo, Señor, te entrego los leones. ¿Cuántos leones serían? No sé si se ha preguntado usted, ¿cuántos leones serían? No sé si eran 20 leones o más, ¿verdad? Él lo que hizo, yo me imagino, ¿no? Que él lo que hizo fue que en la oración le dijo, Señor, te entrego a los leones porque yo no puedo contra 20 o 30 leones. Él le dijo, yo no puedo, tú sí puedes. Miren lo interesante de la frase. Eso es lo que Daniel le dijo a Dios. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Y eso se llama fe. Diga conmigo, fe. ¿Y cuántos queremos tener fe en esta mañana? Yo no puedo, pero el Señor sí puede. Dios sí puede hacer algo. Eso es lo más hermoso que me impactó cuando estaba preparando el mensaje en oración con Dios, ¿verdad? Me impactó muchísimo que Dios me dijo a mi corazón, ¿verdad? Que les hablara, y también en las redes sociales, que Dios quería que nosotros, ¿verdad? Le entreguemos ese problema en las manos del Señor. Por eso el mensaje de esta mañana le hemos titulado, ponlo en las manos de Dios. Ya no podemos nosotros librar esta batalla si no es por medio de la oración. Yo no sé cómo llegamos aquí. ¿Qué batalla? No sé. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, usted me diría, yo tengo una batalla en mi salud, yo tengo una lucha con mi familia, yo tengo una situación del trabajo. O sea, ¿qué situaciones, verdad? En esta mañana creo que vamos a numerarlas, o que tú y yo podamos numerarlas. En esta mañana tú y yo se la pongamos en las manos de Dios. Y le digamos, Señor, yo no puedo, no es que soy débil, no, es que hay cosas que no se pueden, que uno no puede solucionar, pero el Señor sí puede solucionar esas cosas. Ponlo en las manos de Dios. Pero pastor, yo quería hacer esto, pero tal vez lo has hecho muchas veces y no resulta, se empeoran las cosas. En esta mañana el Señor nos dice a todos nosotros, a mí primero también, nos dice, ponlo en las manos de Dios y vas a ver la victoria. ¿Cuántos queremos ver la victoria en nuestra vida? Regalémosle un aplauso, que Jesús se lo merece, que es para Dios. Diga esta frase, lo voy a poner en las manos de Dios. Ya me cansé de luchar. Mire, yo cuántas cosas no hacía. Cuando yo comencé como pastor, yo hacía muchas cosas, pero no salían como uno quiere, se empeoraban las cosas. Yo recuerdo un día que entré en la calle Ica, porque yo siempre entraba temprano, Armando, que en paz descanse en la presencia de Dios. Él siempre salía temprano al mercado. Yo recuerdo que él salía temprano con sus cartones, ¿no? ¿Cuántos lo recordamos, Armando?
Salía con sus cartones, se iba a vender sus libros. Yo a veces llegaba casi como 9:30, no estaba él, ¿no? Y muchas veces yo llegué por esa puerta de madera que todos recordamos en nuestra anterior iglesia. Y el Señor, cuando yo llegaba con situaciones, diferentes cosas, ¿no? En mi vida ministerial como pastor, y yo siempre veía el altar de frente. Y como no estaba armando, entonces yo podía orar, aún por mi familia, por mi esposa, por todo. Porque una cosa es la oración que yo hago con mi esposa en el desayuno, pero otra cosa es la oración ministerial, que es muy diferente, porque eso yo tiene que entrar uno a batallar ahí en unas cosas. Y siempre cuando abría la puerta de madera, lo primero que me ponía Dios era el altar. Y me decía, pelea tus batallas en ese altar en oración. Por eso les decía que ese altar que le han pasado máquina ahí, hay muchas batallas que yo he peleado de rodillas en oración como Daniel. Y en esta hora el Señor te anima y nos anima a todos a que eso que estamos hablando aquí es una verdad bíblica. O sea, para que tú y yo podamos librarnos de lo malo que pueda pasar mañana o de esas situaciones negativas, hoy nosotros debemos decirle al Señor, quiero ponerlo en tus manos. Quiero ponerlo en tus manos, yo voy a estar tranquilo, porque hermano, si nosotros nos estresamos, peleamos con las personas, no vamos a solucionar nada. Hoy Dios quiere que tú y yo veamos un milagro. ¿Y cuántos queremos ver un milagro en esta situación? ¿Qué nosotros debemos hacer? Señor, yo he venido aquí un domingo porque he venido a recibir la bendición de Dios. Yo voy a ponerlo en oración, porque yo creo que tú vas a cerrar la boca de los leones. Yo creo que tú vas a hacer algo con esos leones. Y que lo que yo pienso que pueda pasar algo negativo no va a ser así, porque tú me vas a ayudar. Y ese fue el espíritu que Daniel presentó ante la presencia de Dios en ese momento. Y vamos a leer también qué sucedió, que usted ya lo conoce, pero es bueno recordarlo. Versículo 21 de Daniel capítulo 6. Dice de esta manera: entonces Daniel respondió al rey: vive para siempre. Mi Dios, le dijo, envió a su ángel. ¿A quién envió Dios? A su ángel. Vamos a volver a preguntar, ¿a quién envió Dios? ¿Y por qué lo envió Dios a su ángel? ¿Por qué lo envió? ¿Por qué lo envió? Porque Daniel presentó sus problemas ante la presencia de Dios. Hermanos, hay espíritus malos que solamente obedecen a los ángeles de Dios, nada más. No sé a cuánto le ha pasado cuando usted en su casa ha sentido un espíritu malo. Hemos sentido un espíritu de enfermedad, hemos sentido un espíritu negativo. Nosotros no podemos pelear con esos espíritus, pero Dios sí puede enviar su ángel y puede pelear tu batalla y puede bendecir tu presente, pero también tu futuro. Daniel dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Imagínate ese escenario, todos los leones estaban con la boca cerrada. Cuando normalmente los leones rugen, gritan, abren su boca y se ven los dientes bien terroríficos, ¿no? Aquellos que hemos tenido la oportunidad de ver un león, de repente, no sé, en Lima, en el zoológico. Yo recuerdo los circos, el pastor Luis de esos tiempos con nosotros. De los circos, ¿no? Cuando traían a los leones a Chulucana, usted se imagina, y los leones estaban gritando y gritando y gritando, no paraban y estaban con hambre. Mire, hermano, normalmente según los historiadores hebreos dicen que los leones los dejaban sin comer casi como 15 días, imagínate, para mandar a alguien al foso de los leones. Esos leones estaban hambrientos. Esos leones estaban con hambre. Imagínate cuando uno llega con hambre, ¿no? Uno llega a la casa con hambre y tiene hambre, quiere comer algo. Imagínate el sentimiento de los leones. Tenían un hambre tremendo. Querían comer cualquier cosa. Lo que caía ahí se lo comían.
Y tan grande es el poder de Dios, hermano, que dice Daniel estaba tan contento que le decía el rey Darío, y mi Dios envió a un ángel y ha cerrado la boca de los leones. Bendito el nombre de Jesús, hermano. Regalémosle un fuerte aplauso a Cristo, porque Dios va a cerrar la boca de tus leones y de mis leones. ¿Y qué representan los leones? Nuestros problemas, temores, miedos, angustia, cosas que de repente nos afligen. Hoy el Señor te dice que si tú y yo nos acercamos a su presencia con fe, con humildad, con fe, porque fe significa entregarle todo en las manos de Dios, ¿verdad? Que Dios pueda obrar un milagro en esa situación. Dice que Daniel fue librado, hermanos, literalmente fue librado de la boca de los leones. Entonces se alegró el rey, versículo 23, el rey Darío, en gran manera a causa de Daniel, porque lo quería muchísimo, ¿no? Y mandó a sacar a Daniel del foso de los leones, y fue Daniel sacado del foso. Y dice, y ninguna lesión. Mira lo que dice ahí el versículo 22, que usted puede marcarlo, usted puede tenerlo allí como recordatorio. Dice ningún lesión, o sea, ningún rasguño fue hallado en él. Y la frase que me gusta muchísimo de parte de Dios es la frase final que dice, porque había confiado en su Dios. ¿Qué dice ahí? Porque había confiado en ¿quién? Y el Señor nos dice en esta mañana, ¿cuántos queremos en esta hora confiar en Dios en medio de esa situación tan difícil, en el nombre de Jesús? Yo veo en esta hora, hermano, que es una mañana de liberación, porque el enemigo muchas veces nos llena de miedo, de temores, de angustias, pero hay un camino a seguir. No es lo que te diga tu mente, no es lo que te diga el enemigo que pueda pasar, es lo que Dios te dice en esta mañana. Y yo no le creo hoy a mi mente, yo le quiero creer más a Dios. Y Dios me dice que si tú y yo ponemos esta situación difícil en las manos de Dios, y eso es fe, que Dios va a enviar a su ángel. ¿Y cuántos queremos que Dios envíe a su ángel en el nombre de Jesús? Dígale a su hermano, Dios va a enviar al ángel. Dígaselo con autoridad, Dios va a enviar a su ángel en esta mañana. Dios va a enviar, ¿para qué? Para que nosotros, ¿verdad?, podamos ser librados de cosas negativas en el nombre de Jesús, hermano. Si tal vez llegamos aquí, ¿verdad?, con diferentes cosas, el Señor dice, pasa del temor a la fe. Y la única manera es que tú y yo pongamos en las manos del Señor nuestra existencia, nuestra vida y eso que nos aflige, porque hoy yo declaro como pastor, hermano, como ministro del Señor, declaro que esos leones van a quedarse tranquilos y no va a pasar nada. Que tú vas a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que tú vas a ver cómo Dios obra, porque es una promesa que está en la palabra. Que si nosotros ponemos en las manos del Señor toda situación, el Señor se está comprometido en ayudarnos. Porque Él dice, mi hijo está orando. Mi hijo está clamando, está arrodillado de repente allí, o no sé, o aún orando en el camino. Yo voy a enviar el ángel. Por eso, hermano, en esta hora yo quiero invitarte a ponerte de pie para hacer lo que nosotros venimos a hacer aquí en este lugar, para orar y poner en las manos del Señor todo sentimiento, todo temor, todo miedo, toda inseguridad, todo pensamiento de tragedia. En el nombre de Jesús lo canalizamos ante la presencia de Dios. Hermano, en esta hora es una oportunidad de decirle al Señor, Señor, yo quiero entregarte, yo quiero poner en tus manos todo lo que me aflige, todo temor, todo miedo, toda inseguridad, lo presento delante de tu presencia en esta hora. Así como lo hizo Daniel. Daniel entendió que había un camino a seguir.
La palabra del Señor dice, echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque el Señor tiene el cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad, dice, ante Dios, porque Dios tiene el cuidado de nosotros.